interesante lo que nos comenta Arnaldo Casco, quien es profundamente conocedor de nuestra lengua guaraní. El libro está completamente escrito en guaraní. Arnaldo, comentanos qué te motivó para escribirlo en guaraní por una parte. ¿Quiénes son los autores que influyen un poco en este proceso literario de tu vida? ¿A quiénes te gusta seguir? ¿Quiénes son tus máximos exponentes también en la lengua guaraní? Sinceramente, podemos decir que pocos escritores han influenciado en mí para poder escribir esta obra. Sin embargo, he leído a muchos autores, tanto paraguayos como del exterior, también grandes literatos de reconocida influencia a nivel internacional, pero puedo decir que de los escritores en español, porque tenemos que decir una cosa, textos en guaraní, sobre todo narrativa, no tenemos mucho actualmente. Cristina, vos sabés eso. Existe, que es la más conocida, una sola novela hasta la actualidad en guaraní. Fue escrita en el año 1981 por el escritor Tadeo Zarratea. La novela se titula Calaíto Pombero. Y bueno, cuando conocí esa novela, yo dije que debía construir la segunda novela, porque ya pasó mucho tiempo y tenemos que crear nuevos textos en guaraní, ofrecer a las nuevas generaciones textos nuevos que hablen de la realidad actual, que hablen de la problemática actual, y así también rescatar costumbres, prácticas culturales, creencias de otras épocas, de las épocas pasadas, porque de repente vemos como debilitada nuestra lengua guaraní, y de alguna manera esta novela puede contribuir para fortalecer de nuevo el uso de la lengua. Uno de los objetivos principales que tuve al tratar de elaborar esta obra fue que sirva de rescate lingüístico por un lado, una historia contada de personas protagonistas de las historias hablantes de la lengua guaraní, que son del mundo del guaraní, de la cosmovisión guaraní, y concebida una historia y narrada, contada en la propia lengua de esos protagonistas de esas historias. No ha sucedido eso con varias obras literarias escritas en castellano, pero contadas historias de personas que viven en otro mundo, que es el mundo concebido en el mundo guaraní. Entonces, uno de mis objetivos fue eso también, que sea un rescate lingüístico, un rescate cultural, porque en esta novela están plasmadas prácticas culturales de otro tiempo que de repente hoy en día ya no se practican más, y entonces para que las nuevas generaciones conozcan también estas prácticas culturales del interior del país por sobre todas las cosas. También habla mucho de los rituales, del misticismo, de la espiritualidad de nuestra gente del campo. ¿Cosas que se dejaron de hacer, Arnaldo, o que se siguen manteniendo? Por ejemplo, te menciono uno, la ceremonia de un velorio, por ejemplo, cómo se vive en el campo el velatorio. Sí, prácticas que ya no se viven hoy en día. Cómo se vive esa ceremonia de velar a un muerto, por ejemplo, todo lo que se va generando en ese ambiente, en ese escenario. Otro ejemplo te puedo decir, la ceremonia de un casamiento, por ejemplo, toda la previa, así mismo es. Y como te decía, relatadas estas historias ficticias obviamente en la lengua original, y les hago hablar mucho a los personajes en su lengua propia. Es de alguna manera reivindicar a los hablantes de la lengua guaraní, y una obra pensada y elaborada para guaraní hablantes, ya que no está traducida al castellano. Excelente. Arnaldo, ¿lo escribiste netamente en guaraní desde el principio, o podemos decir que hay ciertas partes por ahí que uno se inspira en otra lengua y posteriormente lo traduce para adaptar? Sí, afortunadamente mi lengua materna es el guaraní. ¿Sos de Guairá? Así es, de la República del Guairá, y tenemos una lengua materna, y prácticamente y generalmente esa persona vive de por vida, aún aprendiendo otras lenguas en su lengua materna, sobre todo piensa en su lengua materna, vive y siente en su lengua materna. Entonces yo tuve esa facilidad de concebir esta obra en guaraní desde un principio y en todo momento, y fue relatada esta obra netamente en guaraní. No fue una traducción de ciertas partes, no es que yo elaboré en castellano unas partes y después hice la traducción.
A mí me es mucho más fácil escribir directamente en guaraní que elaborar en otra lengua y luego hacer la traducción al guaraní, ya que estamos hablando de mi lengua materna. Porque hay escritores que hacen así, ¿verdad? Que por ahí les es más fácil, pero no obstante, sí, y es buena la aclaración. entiendo que eso puede ser contraproducente para el escritor que concibe en una lengua y después traduce. Es evidente una obra traducida. Si fue concebida en una lengua primeramente y después fue traducida, y puede traicionar también al autor a la hora de querer traducir, porque la esencia de una lengua puede quedar en la lengua original concebida la obra, sobre todo en guaraní, que convive muy de cerca con el castellano, y muchas veces nosotros decimos que traducimos al guaraní del castellano, pero que sin embargo muchas características del castellano siguen quedando en la lengua traducida. Muy bien, en ese punto, Arnaldo, de hablar de la convivencia de ambas lenguas, de tanto el guaraní como el castellano, ¿qué tipo de guaraní encontramos en este libro? ¿Es un guaraní pulcro, puro, o es un poco de mezcla? ¿Tenemos algo del yopará en este escrito? ¿Cómo encontramos a la lengua guaraní aquí? Bien, quiero comentarte primeramente que afortunadamente la novela tiene 2 prólogos yo diría, de las máximas autoridades de la lengua hoy en día en nuestro país. Uno es de la señora ministra de Políticas Lingüísticas, la señora Ladisla Alcaraz de Silvero, y el otro prólogo es del señor Domingo Aguilera, que es el presidente de la Academia de la Lengua Guaraní actualmente. Y en una parte del prólogo, la ministra de Políticas Lingüísticas expresa que en la elaboración de esta novela se ha utilizado un guaraní correcto, un guaraní que no sufre calcos sintácticos, que no tiene esa contaminación, digamos. Hay algunos términos del castellano, pero que ya fueron adoptados al guaraní de uso normal por la gente. Puedo decirte un ejemplo, por ejemplo, abuelo, decimos en el interior del país. Sí. Aún en otras partes mencionando cómo se dice abuelo en guaraní, es taitashú. Pongo también, pero a la hora de hacer hablar a mis personajes, yo trato de respetar mucho el uso normal y el uso corriente del guaraní de la gente del campo, así es. Y en esos casos uno puede encontrarse con términos provenidos del castellano, pero adaptados en el guaraní.